Buen día, yo soy la doctora Bexaida Noelia Riascos Perlaza y estaré acompañándolos en esta sesión de la asignatura Sociología de la Educación. Para mí es un gusto poder tener este momento para poder interactuar con ustedes y explicitar algunos planteamientos centrales de la asignatura. Entonces, vamos a empezar. La asignatura se denomina Sociología de la Educación y recuperaremos algunos aportes, algunos planteamientos teóricos, algunas sugerencias teóricas y metodológicas para trabajar o para comprender todo el aspecto de la sociología relacionada con la educación. En primer lugar, vamos a entender la sociología de la educación como una ciencia que aporta a la comprensión de los fenómenos educativos. La sociología utiliza diferentes teorías, modelos y conceptos para explicitar o para enriquecer y poder entender la dimensión social del aspecto educativo. La sociología es la ciencia que se dedica entonces al estudio de las relaciones humanas, los fenómenos sociales, las interacciones y los procesos de cambio que transcurren en una sociedad. La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis de estos enfoques educativos y utiliza aquellas herramientas propias de la sociología para entender la educación como un fenómeno social. Su preocupación está centrada en la comprensión del contexto social y cultural en la que se desarrollan los procesos educativos. Vamos a identificar algunas características de la sociología de la educación. La sociología de la educación es una sociología especial porque se enfoca en aquellos elementos concretos de la sociedad que aportan a la comprensión del fenómeno educativo. Aporta también a la comprensión de la educación como un fenómeno que se estructura, que ha venido mutando a través de las diferentes transformaciones que se han presentado en la sociedad. Podemos concebir la sociología como una disciplina explicativa y descriptiva de aquellos fenómenos sociales en los cuales tienen una injerencia directa en los procesos educativos, además de que coadyuva a que nosotros podamos utilizar esos planteamientos teóricos, esas ideas para ajustar los procesos académicos que estamos llevando a cabo. Además, que podemos identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que se encuentran dentro de la institución en la cual nos estemos desenvolviendo. También la sociología aplica el método científico a los diferentes problemas sociales. Es una disciplina moderna porque sus razonamientos anteceden esa fundación del campo de estudio formal, además que se ha visto históricamente muy próxima a otros enfoques o a otras ciencias como la antropología y las ciencias económicas. En este caso, vamos a entender que la sociología contempla esas perspectivas teóricas, comprender y explicar los fenómenos sociales como prácticas que apuntan al mejoramiento de la sociedad en diferentes momentos, en diferentes situaciones que vivimos. Vamos a analizar cómo el ambiente social influye en el proceso educativo. Vamos a entender
el ambiente social como ese conjunto de estímulos culturales con los que la persona se relaciona y por el simple hecho de estar desarrollándose o participando en un contexto social, ¿no? Entonces, ese ambiente tiene una influencia en aquellas situaciones o las formas como de la forma en que se relaciona y proporciona elementos culturales que son los que los estudiantes llevan consigo a las escuelas. También podemos concebir que el ambiente social es el conjunto de aquellas condiciones que promueven o dificultan, también podemos decir que interrumpen las actividades de un sujeto como tal. En el contexto social que una persona vive, aprende y se desarrolla. Esto quiere decir que cuando participamos en un grupo social, aprendemos diferentes elementos relacionados con la cultura, con los valores que están socialmente constituidos. Entonces, el entorno está constituido por las familias, los vecinos, los alumnos, y les proporcionan a cada uno de ellos conocimientos, valores y vivencias. Es decir, no solamente habitamos en un lugar, sino que estamos participando y aportamos elementos para comprender o para interactuar con otros dentro de un mismo ambiente social. Se busca entonces que lo que se aprende por fuera del aula se utilice como una herramienta base para potenciar otros aprendizajes. Pueden ser aprendizajes intelectuales, sociales, culturales, entre otros, ¿no? Entonces, podemos también comprender que el contexto social va a constituir un elemento importante para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y de las personas que están interactuando en cada uno de los aspectos. Podemos entender también que el análisis de los contextos nos va a proporcionar varios elementos. El primero de ellos es el reconocimiento de que hay una realidad socioeconómica y cultural donde cada uno de los estudiantes tiene un desarrollo, es decir, podemos comprender los niveles de vida, la calidad de vida, el nivel de aprendizaje, el nivel de instrucción que tienen las poblaciones, y también podemos entender los elementos y los movimientos tanto culturales, religiosos, deportivos, que se encuentran presentes en ese lugar en el que los estudiantes se desarrollan. Ahora, también vamos a comprender a través del análisis del ambiente sociocultural cuál es la realidad interna de ese centro educativo. Podemos entender las características singulares, la situación administrativa, los profesores, podemos comprender las características tanto de infraestructura como de desarrollo, acceso a tecnologías, entre otros que tienen una relación directa con el aspecto educativo. Y lo más importante también es que nos va a permitir establecer un perfil del alumnado que va a participar en nuestras clases. Podemos comprender cuál es ese, por ejemplo, podríamos analizar la dispersión de los domicilios respecto al centro educativo, el nivel cultural, las necesidades especiales que tienen los estudiantes, entre otros. Y este contexto social podemos analizarlo desde diferentes perspectivas sociológicas. Entonces, es importante participar en ellos a fin de aprender que la realidad social, cultural de cada uno de los estudiantes, pues va a tener una influencia en ese proceso educativo que nosotros deseemos realizar, esas estrategias, esas formas de acercar el conocimiento, ¿no? Entonces nosotros debemos partir de ese conocimiento que tienen los estudiantes para poder potenciar sus otras capacidades, tanto intelectuales, físicas, sociológicas, entre otras.
Podemos identificar dentro de un grupo social diferentes subgrupos, es decir, podemos analizarlo desde la interacción que tiene cada uno de nosotros con ese grupo social. El grupo social se puede definir como esas personas que estamos unidas por una cierta red o por un sistema de relaciones, pueden ser personales, laborales, entre otros. Estos grupos se pueden dividir en grupo primario y grupo secundario. El grupo primario es el que nosotros tenemos contacto cara a cara y hay una fuerte afinidad. Usualmente esto se realiza con los amigos más cercanos, la familia, entre otros. Y los grupos secundarios son los que tienen relaciones opuestas, sin embargo participan en la realización, por ejemplo, de actividades. Podemos analizar las relaciones laborales que nosotros tenemos, entonces permanecemos durante cierto tiempo, sin embargo la tendencia es a no permanecer. Estos grupos primarios son pequeños y se caracterizan por las relaciones estrechas, personales e íntimas que duran mucho tiempo, en ocasiones toda la vida, como les había mencionado en el caso de las familias. Y pues tienen una relación estrecha. Los miembros de estos grupos podríamos decir que son las familias, también los grupos de infancia, las parejas románticas y en ocasiones hasta las personas que tienen una afinidad religiosa y tienen una interacción verbal cara a cara de forma regular. Además de que comparten algunos elementos como la cultura y las actividades que realizan. Los grupos secundarios podríamos decir que son aquellos que nosotros participamos en las actividades con un objetivo particular, ya sea laboral, académico o de cualquier otra índole, y esa interacción o ese objetivo en común, como sería lo que les acabo de mencionar, les obliga a establecer algún tipo de interacción. Aunque estos grupos podríamos decir que no son tan importantes en nuestra vida, como lo serían en este caso los grupos primarios, sí pueden influir en las relaciones sociales y en el bienestar y en el éxito que tenemos cada uno de nosotros. Es por esto que la sociología, además de otras ciencias, pues ha profundizado en estos grupos a fin de establecer algunos patrones y proporcionar elementos teóricos para analizar estas interacciones. Los grupos secundarios usualmente dejan de existir cuando se ha conseguido el fin, es decir, cuando se ha terminado, por ejemplo, la actividad que los mantenía unidos. En este caso podríamos también analizar las actividades que se realizan en la universidad, en las cuales posteriormente a la realización de las actividades se disuelve ese grupo y podríamos entonces conformar otros grupos. Dentro de las características de los grupos secundarios, podríamos decir que son relaciones formales e impersonales. Usualmente tenemos un miembro elevado de personas, es decir, muchas personas participan en estas actividades. Estamos orientados hacia un objetivo y tenemos una pertenencia opcional, además de que se han establecido algunas reglas de participación para definir los roles que se establecen entre estos grupos. Ahora bien, continuando con el análisis que estamos realizando, hay un elemento sumamente importante para comprender el fenómeno social, y es de la familia. La familia se convierte en el primer elemento de socialización cultural. En la familia aprendemos valores, principios, establecemos cuáles son las reglas socialmente aceptadas, entre otros, ¿no?
podemos mirar a partir de las diferentes interacciones que se producen día a día, que la noción de familia o la forma en la que se constituyen las familias han evolucionado. Y podemos comprender entonces que la sociología nos aporta elementos culturales y sobre todo elementos teóricos para comprender esta dimensión social de las familias. Ahora bien, podemos entender que la familia y la escuela son los agentes de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Que en la familia y en la escuela aprendemos normas culturales, sociales, se realizan desarrollos intelectuales para que la persona pueda participar de forma asertiva en los diferentes contextos. Ahora, la familia se constituye como el primer agente de socialización. Las familias o las personas que están dentro de la familia pueden constituirse como un espejo en el que los estudiantes, los niños, las personas empiezan a verse. Por eso se considera que la familia es el agente más importante durante los primeros años de vida, e incluso podríamos decir que posteriormente a estos. La familia se va a definir como un grupo fundamentalmente unido por vínculos consanguíneos y de afecto, y es considerada también como elemento básico, como la institución básica y fundamental de la sociedad que está orientada y organizada para responder y satisfacer los requerimientos de las personas que participan en ella. Es muy importante el estudio de las relaciones que la familia establece con otros agentes de socialización, sobre todo para analizar el vínculo entre la familia y la escuela, porque la escuela como segundo agente de socialización desempeña también un papel relevante en esos procesos comprensivos de la sociedad. Ahora, podemos analizar que la familia ha evolucionado. Podemos también identificar que hay gran variedad de familia. No vamos a decir en qué consiste cada una. Ustedes lo han podido revisar en el módulo y bueno, aquí hay una representación de algunos tipos de familia, entre otros, que se pueden analizar en el módulo como tal. Pero lo que sí es evidente es que la familia ha cambiado y no ha habido una aceptación social acompañando este ritmo en que las familias han cambiado. Son muchos los estudios que nosotros podemos encontrar que ponen de relieve que las familias que en algunas instituciones se encuentran rechazan sobre todo a algunos tipos de familia. Sin embargo, pues como docentes debemos estar abiertos a la comprensión de las transformaciones sociales, dado que la población como tal tiende a quedarse estancada en los valores y en las creencias. Entonces, es una manera de que el docente pueda ayudar a comprender o apoyar los procesos de socialización que llevan a cabo los estudiantes. Este desconocimiento de la población con respecto a las familias, pues nos proporciona prejuicios. Estos prejuicios también podrían considerarse estereotipos, generan malestar, tanto en las personas que lo reciben como en quienes lo dan. Esto quiere decir que nosotros debemos tener apertura hacia la comprensión de las o las transformaciones que se han venido presentando en los tipos de familia para poder apoyar a estos estudiantes en sus procesos de socialización y crear un clima favorable que les permita relacionarse con otras personas y comprender el aspecto social y humano del proceso educativo. Ahora, vamos a analizar la relación que hay entre escuela y educación.
Usualmente la escuela se ha convertido en ese elemento que nos permite transformar o transmitir la cultura y socializar también a las nuevas generaciones. La escuela se encarga de preparar a los ciudadanos para que desempeñen diferentes roles en la sociedad. Podemos distinguir algunas funciones de la escuela que tienen que ver con la capacitación, la formación, la socialización política, la estructuración de conocimientos, la preparación social y la legitimación del orden social. Todas estas funciones las ha venido realizando la escuela a lo largo del tiempo. En algunas ocasiones también podemos identificar algunas funciones que van más allá de la transmisión de conocimiento y que están enfocadas sobre todo con ese proceso de socialización para que los estudiantes puedan participar, conocer e interactuar en los diferentes espacios en los que se desarrollan. La educación como tal se lleva a cabo en las escuelas y en las familias principalmente, pero el modelo con el cual se educa va a depender de la sociedad del momento y del entorno social y cultural en la que se desenvuelve la institución educativa y las personas que participan en ese proceso de socialización. Ahora, podemos entender que la escuela es un escenario de formación y de socialización y esto nos lleva a reflexionar sobre la configuración de esos elementos pedagógicos, metodológicos y estructurales propios del proceso educativo y también nos plantea las metas fundamentales como la retención, la comprensión y el uso activo del conocimiento, entre otras posibilidades que se van a llevar a cabo, que se van a desarrollar dentro del contexto específico. Bueno, esto era lo que quería comentarles en esta ocasión. Cualquier duda o inquietud, quedamos en contacto por los medios que les proporcioné y también estar interactuando con ustedes por medio de la plataforma. Fue un gusto compartir con ustedes en este espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan excelente día.